Buenas noches, estimados colegiados y público que nos acompaña desde las redes sociales del Colper. Esta noche, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica se honra en presentar el conversatorio Ciberseguridad al Límite, oportunidades en tiempos de cambio, dando inicio de manera oficial a la campaña La ciberseguridad te incluye a vos, una campaña de comunicación y educación relacionada a la seguridad cibernética y sus implicaciones en cada una de las personas. Esta campaña se realiza en conjunto con CyberSec Cluster, Cámara de Tecnologías de la Información, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Nacional de Radio y Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Además, un agradecimiento especial al Colegio de Profesionales en Informática y Computación CEPIC. Antes de comenzar con este conversatorio, tenemos un mensaje del señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva del Colper. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Muy buenas noches a los invitados especiales esta noche, a la periodista Pilar Acuña, colegiados y público en general que nos acompañan a través de las redes sociales. Preocupados por la situación que se ha presentado en las últimas semanas con los ciberataques, hay instituciones públicas, es que nos hemos unido, un grupo de instituciones y grupos gremiales, precisamente en esta campaña llamada La ciberseguridad te incluye a vos. Como parte de esta campaña, hoy vamos a realizar este conversatorio con las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad al límite, oportunidades de mejora. No hay mal que por bien no venga. Si no se hubiese dado los ataques, no estuviéramos aquí reunidos. Si no se hubiesen dado los ataques, no hubiésemos buscado esta gama de especialistas que nos unen acá y que están acá para explotarlos en su conocimiento y que nos aporten sus pensamientos y sus ideas, precisamente para hacer de estos ataques una oportunidad de mejora. Hoy les tenemos acá gente del más alto nivel que nos va a traer luz, claridad y también que hay oportunidades en la adversidad. Las cifras del OIJ indican que en el 2021 hubo 3.179 denuncias por fraude informático, siendo las estafas bancarias las que lideran la lista. La semana pasada el grupo Conti secuestra información de los costarricenses y provoca un caos ahorita en algunos lugares del quehacer nacional. Es por eso que consideramos muy importante este tipo de actividades, como este conversatorio y la campaña que vamos a iniciar y que vamos a desarrollar con nuestros aliados estratégicos para educar a la población, brindarle las herramientas necesarias para evitar ser víctimas de un fraude. A los invitados especiales, gracias por dedicarle a los costarricenses este espacio. Gracias por permitirnos acceder al conocimiento que tienen ustedes. Gracias por darnos esta luz de esperanza. Y gracias porque yo sé que al final de la jornada vamos a entender de que aquí hay una oportunidad para crecer. Que a veces los y las dificultades que enfrenta uno como ser humano se convierten en el insumo que se necesita para dar el salto de garrocha y enfrentar con hidalguía las dificultades y los problemas de la sociedad y de la humanidad. Sean bienvenidos aquí, a esta su casa. Gracias por sus aportes y los invito a todas y a todos ustedes a aprovechar este conversatorio. Muchas gracias al señor Belisario Solano Solano por sus palabras. Y a continuación, el video de la campaña. Vivimos en una época donde utilizamos la tecnología y el Internet para realizar nuestras tareas diarias, transacciones bancarias, respaldo de documentos, compras, todo lo que facilita nuestra vida.
Esta nueva realidad provoca que los delincuentes busquen nuevas formas para robar nuestra información, tal y como lo señalan casi todos los días los medios de comunicación. Es por eso que el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, CyberSec Cluster, Cámara de Tecnologías de la Información, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Industrias de Costa Rica y la Cámara Nacional de Radio, nos unimos en esta campaña llamada La ciberseguridad te incluye a vos. Por medio de imágenes, videos y cápsulas informativas, buscamos educar a la población en este tema y eliminar el miedo al uso de la tecnología mediante buenas prácticas para así evitar ser víctima de estos delitos. Recordá que cuidarte es también cuidar tu información. La ciberseguridad te incluye a vos. Seguidamente, damos el pase a la periodista Pilar Acuña, moderadora de este conversatorio, y los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en la transmisión de Facebook. Muchas gracias a Rita y muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Colper y de las otras entidades involucradas en esta campaña. Un tema muy importante que por supuesto ha sido noticia en los últimos días, como es la ciberseguridad, y que a todos nos genera no solo preocupación, pero también curiosidad, saber más, estar informados. Es la mejor forma de prepararnos ante esto que está pasando y que puede convertirse cada vez en algo más común, como han dicho los expertos y las autoridades. Bueno, ¿le ha pasado alguna vez que le llega un correo sospechoso de alguien diciendo que es su jefe y le pide que transfiera dinero, o lo llaman o le mandan un mensaje diciéndole que la garantía de su carro va a vender y que tiene que hacer alguna transacción de dinero rápido de forma urgente? Bueno, esos son algunos ejemplos de esta ingeniería social donde alguien se hace pasar por otra persona para básicamente aprovecharse de las víctimas y robarles o perjudicarlos de alguna manera. Vamos a pasar de una vez a presentarle a nuestros expertos, a los 4 expertos que nos acompañan esta noche para abordar el tema y que a todos nos quede un poco más claro lo que está pasando, lo que puede pasar y cómo protegernos también. Está con nosotros Carolina Taborda Cruce. Ella es Cluster Manager de CyberSec Cluster, cofundadora de STEAM Latam y diseñadora de experiencias de aprendizaje. Es experta en procesos de gestión de la innovación y educación STEAM en el aula. Fue asesora profesional en innovación, emprendimiento y tecnologías 4.0 para la presidencia ejecutiva del INA. Pasamos a presentar también a Esteban Jiménez Cabezas. Él es especialista en ciberseguridad y consultoría de ciberdefensa estratégica, máster en ciberseguridad y manejo de riesgos, director de tecnología en ATI Cyber. Durante más de 10 años ha desarrollado además Esteban habilidades de ciberdefensa. Tenemos también con nosotros esta noche aquí en el Colegio de Periodistas a Marvin Jiménez Agüero. Él es ingeniero para Centroamérica y Caribe en Ingram Micro, representando a marcas como Palo Alto Networks, Proofpoint y Tenable, Certified Ethical Hacker, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Y también don Daniel Rodríguez Mafioli es otro de nuestros panelistas hoy, abogado especialista en tecnología, protección de datos y regulación digital de la firma ESIJA en Costa Rica, director de la Fundación Privacidad de Datos PRIDAT, ha sido consultor del BID en proyectos relacionados con política pública para el sector tecnológico y es máster en Derecho de las Industrias reguladas por la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche en este conversatorio que llamamos Ciberseguridad al Límite, oportunidades en tiempos de cambio. Y desde ya los invitamos también a dejarnos sus comentarios y preguntas en la transmisión porque vamos a tener un espacio para responderlas. Y bueno, vamos a empezar desde lo más básico para quienes no somos expertos, ¿verdad? Y es, ¿qué entendemos por ingeniería social? Esteban, su respuesta. Claro, con mucho gusto. Y bueno, en principio agradecer a todos los que nos están viendo y aquí a los colegas que pudieron venir. Vamos a ver, la ingeniería social es probablemente el arte más antiguo que el ser humano tiene, o la herramienta más antigua que el ser humano tiene para lograr que otras personas hagan lo que uno quiere, ¿verdad? Básicamente. Entonces, podemos ver ejemplos de ingeniería social en absolutamente todas las ramas del conocimiento. Un ejemplo
muy obvio es en la política. La ingeniería social aplicada a la política es el arma más poderosa de un político porque es la capacidad de poder transmitir un mensaje y que las personas sigan ese mensaje y lo atiendan y lo acepten, ¿verdad? Y a veces incluso sin que la persona sepa que ese mensaje podría o no podría ser correcto. Entonces, la ingeniería social trabaja las emociones y la mente de las personas. Es por eso que ingeniería social se puede utilizar para muchísimas cosas buenas. Mucha gente habla, por ejemplo, de la famosa programación lingüística, ¿no? Y todo este tema de las líneas para poder lograr mejores ventas y todas estas. Y eso es muy bien, apoya muchísimo los negocios. Pero también vemos el lado oscuro de la ingeniería social, en donde personas con muchísima habilidad logran estafar vía telefónica, ¿verdad? En el conocido en Costa Rica call center de la Reforma, con técnicas extremadamente básicas, pero con la capacidad de poder entender las emociones de una persona y manipularlas a su antojo, ¿verdad? Todo el conjunto de técnicas que le permiten a uno realizar ese procedimiento de manipulación es el conjunto de técnicas de la ingeniería social. Ok, y hablemos de las más comunes, tal vez, Carolina. Mencionaba Esteban lo que podemos ver fuera del ámbito tecnológico, del ámbito de estafas, digamos, que estamos abordando hoy, ¿verdad? Como las llamadas por teléfono. ¿Qué otras pueden existir a nivel de tecnología? Bueno, recordemos que básicamente lo que hacen estos expertos, que inclusive yo pienso que el diseño está muy vinculado a la parte de ingeniería social, porque lo que van construyendo son experiencias y van diseñando experiencias donde van canalizando a través de diferentes medios que son totalmente ordinarios y comunes para nosotros este tipo de estafas. Entonces, es lo que sucede cuando recibimos a través de redes sociales el mensaje de un perfil de una persona y vemos la foto y decimos, sí, es mi amiga o es mi amigo que está tal vez incluso en otro país y que me está escribiendo y me está pidiendo ayuda para poder pasarle dinero, por ejemplo. O tal vez, como decían, bueno, a través de las estafas por teléfono, ¿verdad? Que esas son las más populares, a través de correos. Y vean qué interesante, porque en cada uno de estos ejemplos que estamos mencionando, el factor común son las personas. Claro. ¿Verdad? La tecnología por sí sola no hace las cosas, somos nosotros. Entonces, cuando nosotros habilitamos esas ventanas para que puedan cometer un ataque sin querer, en la mayoría de los casos, porque es desconocimiento, es cuando logramos de ser víctimas de estas experiencias. Y es cierto que en un mundo en el que cada vez nos movemos más en este ciberespacio puede ser más común que pase esto, pero ¿hay alguna explicación, Marvin, de por qué en Costa Rica nuestros sistemas a nivel de gobierno han sido especialmente vulnerables a ataques de este tipo? ¿O es un fenómeno global o hay algo que nos puso especialmente en esta situación que se puede identificar? Sí, claro. Bueno, buenas noches nuevamente a todos los panelistas. Tendríamos que entender que en este caso Conti, la situación que hemos estado viviendo, es un grupo organizado, es un grupo que requiere o que tiene muchos recursos, tiene mucho tiempo para orquestar toda esta maraña de intentos y de amenazas que han sido lamentablemente efectivos. ¿Qué podríamos decir? Creo que lo mencionaba Carolina muy bien. Normalmente en la cadena de seguridad, el eslabón o la cadena de seguridad va a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Y en esta cadena de seguridad normalmente los usuarios somos el eslabón más débil. Entonces, es ahí donde los ataques son tan efectivos porque están muy bien pensados, están muy bien diseñados, se realiza inclusive un lenguaje específico que es común para cualquiera de nosotros y a través de medios que utilizamos prácticamente diario. Entonces, más allá de la efectividad, que bueno, se ha demostrado que así lo es, tal vez es un poco la responsabilidad en parte del usuario, de nosotros como personas, el no tener tal vez esa malicia, esa desconfianza de creer todo lo que me dice la aplicación o de cualquier persona que me escriba y no tal vez detallar o profundizar un poco en cuál es el fin último de este mensaje. ¿Coincide con eso usted, Esteban? Sí, Pilar, y bueno, muchas gracias al colegio por la invitación a esta charla tan interesante y tan necesaria, creo, en este momento que estamos pasando como país.
Tal vez añadiendo lo que comentaba Marvin, creo que es cierto que esto es un fenómeno global, mundial, ¿no? Sin embargo, sí siento que el país o que estos ataques nos encontraron con la guardia abajo. Creo que el país no ha invertido lo suficiente en ciberseguridad. Creo que ha habido falta de liderazgo de los tomadores de decisión, quienes pueden decidir a dónde canalizar los recursos. Y ahora estamos pagando el costo de no haber invertido en su momento en esta materia tan importante. Y otro elemento que yo veo que nos hace vulnerables como país es también la falta de cultura y educación digital que existe en el país. Y eso es un problema, creo yo, de fondo, porque también está aparejado a la brecha digital, a la falta de campañas de concientización y a la falta de, en general, apropiación digital por parte de la población, ¿no? Que no sabe cómo utilizar dispositivos, que no sabe cómo protegerse de estas amenazas. Me parece que aquí podríamos estar hablando de dos tipos de víctimas, ¿verdad? Las personas, como decía don Marvin, que evidentemente si desconocemos somos vulnerables ante esto, pero es que también vemos ya instituciones de gobierno, ¿verdad? Ministerios, entonces ahí pasamos a esta parte que dice Esteban de por qué no nos blindamos ante eso. Y aquí me lleva a una próxima pregunta, ¿esto se podía prevenir de alguna manera? ¿Qué opinas, Esteban? Sí, yo creo que sí, claro. En este momento actual, o sea, ¿era posible prever que algo así podía suceder? Es que tenemos tal vez 10 años de estar dando alertas al respecto, ¿verdad? Entonces, no es un problema de capacidad técnica del país, no es un problema de falta de personal con el conocimiento, porque hay mucha gente en Costa Rica que tiene buen nivel de conocimiento en ciberseguridad. El mayor freno que hemos tenido en estos años, entendiendo que tal vez yo he visto desde el arranque de la primera estrategia nacional de ciberseguridad en la cual participamos para poder tenerla hecha en el país, la creación, digamos, de los primeros planes de estudio formales en las universidades, donde también yo mismo y mis colegas participamos en la creación de estos planes, creación de comisiones como la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales. Cuando la creamos era la idea de poder incluir más al gremio dentro de estas capacidades de cyber para poder llevar más hacia adelante este conocimiento hacia las instituciones públicas y privadas. Y tal vez yo recuerdo una serie de eventos que iniciaron en el 2012 con un primer evento que se llamó Insecurity, donde precisamente se llamó a diferentes instituciones para que compartieran sus experiencias al respecto de problemas que habían tenido de índole informática. ¿Por qué en el 2012? Porque en el 2012 tuvimos el primer gran, digamos, acontecimiento que fue a partir de la ley Mordaza, que aquí el Colegio de Periodistas lo va a recordar muy bien. Y en ese momento, cuando sucedió lo de la ley Mordaza, tuvimos en el país la primera célula local de hacktivistas, ¿okay? Entonces se formó en Costa Rica el famoso Anonymous Costa Rica, ¿verdad? Y teníamos en el país una serie de personas participando de diferentes líneas, tanto personas con una inclinación ética que efectivamente querían apoyar el libre discurso, ¿verdad? Y la libertad de expresión en el país, como otros que lo que querían era aprender técnicas para atacar instituciones y desahogar su enojo a través de estos mecanismos. Y recuerdo que en ese momento, pues lo que pasó fue un ataque distribuido a múltiples instituciones. Me acuerdo a algunos de los encargados de tecnologías de información de la Asamblea Legislativa corriendo para desconectar los servidores porque les iba a llegar un ataque de negación de servicio, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo en el país. Las instituciones han sido atacadas mucho tiempo, pero ha sido un proceso lento en el entendimiento de la mecánica de los ataques por la parte más política, que se ha ido acumulando hasta que efectivamente en estos momentos estamos frente a un adversario de buen financiamiento, un adversario con conocimiento profundo de las redes y funcionamiento de los sistemas tecnológicos del país, y un adversario que muy probablemente ya tiene apoyo también dentro de muchos de los círculos internos de Costa Rica. Es decir,
tenemos al frente un adversario capaz de atacar una institución de misión crítica y dejarla fuera de línea un mes, ¿verdad? Entonces, se ha hablado mucho de esto y, como te digo, era prevenible completamente. Han habido muchísimas voces al respecto de la prevención y el fortalecimiento de las instituciones a nivel de seguridad, pero ha sido más un freno de carácter político el que ha impedido, por ejemplo, la implementación de nuevos estándares de controles de seguridad a nivel de las instituciones públicas. Hemos tenido problemas también para la implementación de un nuevo estándar de seguridad para la protección de datos personales, que aquí el compañero muy probablemente más adelante va a referirse al respecto, y ha sido muy lento. Entonces, esa lentitud o ese rezago, que nosotros llamamos vulnerabilidad por rezago, es la que en estos momentos nos tiene este problema. Y eso me lleva a una pregunta, Marvin. ¿Qué acciones deberíamos ver en el tema de ciberdefensa, acciones concretas para combatir esto? ¿Qué tanto sabemos de este grupo, por ejemplo? ¿Qué tan organizados están? Entonces, ¿qué tan organizados deberíamos estar, verdad, como contraparte para poder defendernos? ¿Y cuáles acciones concretas deberíamos empezar a ver de parte de las autoridades o de parte de las instituciones que están siendo golpeadas ya en estos días, en estas semanas? Claro, bueno, sí, creo que nadie duda de que Conti ha sido un grupo muy bien organizado. Creo que ha, como decía Esteban, impactado en puntos claves dentro de la infraestructura de la tecnología nacional. Y bueno, sabemos que probablemente con el anuncio más reciente que hicieron, esto va a continuar por un tiempo más. Medidas concretas, creo que quizá la más justa y la más necesaria fue la declaración de emergencia por parte del presidente con prácticamente el primer decreto o uno de los primeros decretos, porque esto permite alinear todos esos esfuerzos, permite concentrar recursos, concentrar todo el tema de estadísticas, metodologías, etcétera, para intentar solventar esto a la brevedad posible. ¿Qué se puede hacer? Bueno, también hay toda una inversión, lo decía Daniel, que se debe hacer en cuanto a tecnología. Estamos un poco rezagados. Los procesos normalmente de intercambio o de recambio de tecnología en el sector público pueden tomar varios años y esto también aumenta la brecha de un posible ataque. Pero creo que en este punto y para esta emergencia, creo que el punto de partida más atinado fue la declaración de emergencia, que permite precisamente eso, alinear esfuerzos, mover recursos, organizar un poco la estrategia de seguridad para futuro. Vamos a pasar a otro tema también importante y les recordamos a quienes están siguiendo nuestra transmisión dejar sus comentarios, sus preguntas para poder volver sobre los temas que más les interesen o sobre lo que quieran profundizar en los bloques de preguntas. Vamos a hablar ahora de firma digital y es mucho lo que podemos decir de este tema, cómo nos protege, cómo agiliza los trámites, pero empecemos hablando de cuáles son los beneficios generales que nos brinda utilizar la firma digital. Daniel. Muchas gracias, Pilar. Bueno, la firma digital en realidad es un instrumento que en Costa Rica existe desde el año 2012 con la ley de firma digital y certificados digitales. Es un mecanismo bastante seguro y robusto de autenticarnos en línea, de realizar transacciones electrónicas, de firmar documentos electrónicos. Además contiene, digamos, una infraestructura de clave pública, que es una de las medidas estándar en el ámbito. Sin embargo, el problema que tenemos como país es que no hemos podido generalizar la adoptación de esta firma digital. ¿Y por qué sucede esto? Porque las barreras que hay para obtener la firma digital son muchas. Entendamos que hay personas que no tienen ni siquiera una computadora. Entonces, ¿a qué van a conectar el dispositivo que se necesita para tener la firma digital? Por eso creo que como país deberíamos ir pensando en firma digital con el dispositivo móvil, ¿no? Es algo que la mayoría de la población tiene acceso en buena hora. Hay más teléfonos celulares que personas en este país incluso. Y por eso ese es un mecanismo para democratizar el acceso a un mecanismo seguro de autenticación en línea. Y creo yo que el país ya está comenzando a tomar pasos. Vemos que el Banco Central acaba de anunciar con el Banco Nacional un convenio que permite el ingreso a la plataforma del Banco Nacional a través de firma digital en el teléfono móvil, lo cual me parece un avance importante y deberíamos encaminarnos hacia esos métodos mucho más eficientes y democráticos para el acceso a mecanismos seguros de identificación. Y
volviendo al tema de seguridad, ¿qué tan segura es la firma digital? Tal vez, Carolina, ¿existen también posibilidades de estafa? ¿Que nos estamos más seguros cuando lo usamos? ¿O igual hay vulnerabilidad ahí? ¿Y cómo protegerse? Sí, bueno, yo creo que ahí debemos tener en cuenta arrancar a partir del concepto de seguridad. Recordemos que no existe la seguridad absoluta en el mundo físico y tampoco en el mundo digital. Podemos ser lo más preventivos posibles, podemos tratar de dejar el carro siempre parqueado en un parqueo con guarda o no pasar caminando en las noches por barrios un poco extraños o calles oscuras. Hay muchas medidas que nosotros en el mundo físico estamos acostumbrados a tomar y a cuidar. En el mundo digital estamos aprendiendo, como dice Esteban, ¿verdad? Esto es un rezago, ¿verdad? Donde hemos ido poco a poco aprendiendo. Pero con estos nuevos mecanismos que menciona Daniel, pues por supuesto que vamos asegurándonos mucho más. ¿Qué es el problema, por ejemplo, con la firma digital? Y aquí yo sé que más de uno se va a poder reír, ¿verdad? Cuando les mencione cuántas veces han entrado ustedes a una oficina y se encuentran las computadoras solas en el escritorio con la firma digital pegada. O cuántas veces han visto que es la asistente o es el secretario el que tiene la firma del gerente para firmar documentos. Entonces, vulnerar el código o la data o la información que tiene la firma digital, Esteban nos puede explicar mejor eso definitivamente. Evidentemente siempre va a ser viable, ¿verdad? Es como cuando va saliendo de nuevo las diferentes opciones para proteger la casa y uno va agregando alarmas y después agrega cámaras y ahora resulta que las cámaras las ves desde el teléfono, pero igual siguen robando, es que es inevitable, ¿verdad? Porque así como nosotros nos vamos superando en esas capacidades, se van superando también los criminales en ir avanzando. Entonces, como mencionaba Marvin, un eslabón muy débil en estos aspectos seguimos siendo las personas. Entonces, la tecnología infalible, perfecta, que nunca va a ser vulnerada, no existe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, aportemos desde acá a esa parte de educación, ¿verdad? De culturizarnos sobre el uso de estas herramientas. Esteban, ¿cuáles podríamos decir que son 3 reglas infalibles para usar la firma digital? Cualquier persona que la tenga, esto definitivamente no lo haga. Si se puede resumir en 3 puntos, digamos. Bueno, el primer punto es no la presten y que se les olvide, porque efectivamente, como dice Carolina, el problema principal, no solo en Costa Rica, porque la firma digital, digamos, en general, los certificados digitales y las smart cards, las tarjetas inteligentes de identificación, son un reto para todo el mundo. Hay países que los han integrado en sus cédulas de identificación y la gente pierde la cédula. Hay países que los han puesto en dispositivos móviles, que es una muy buena opción, pero la gente igualmente presta las claves para el dispositivo móvil. Entonces, sigue siendo muy ligado a una protección. Primero, tenemos que verlo, si lo queremos resumir en 3 puntos, como vos decís, ¿verdad? Tenemos que cuidar el certificado o la tarjeta de identificación para que no tenga un fácil acceso a terceros, porque esta tarjeta de identificación tal vez la gente la ve como si fuera una tarjeta de crédito y como la andan en la billetera, entonces se les olvida que esta tarjeta puede ser utilizada para ingresar a sistemas sin necesidad, digamos, de mayores pasos. Es decir, con solo la tarjeta puedo ingresar al banco, no necesito ni siquiera poner contraseñas ni nada, sino que entro directo. Entonces, la protección del certificado físico es muy importante. Segundo, a nivel de la firma digital, el cifrado de la firma digital es muy importante. En Costa Rica utilizamos un cifrado que se llama un algoritmo RSA, que inició en una capacidad media, digamos, de 2048 bits. Esto no importa para la gente, pero lo que tienen que saber a partir de ahí es que es un certificado muy fuerte. O sea, tratar de quebrar esta autenticación y, digamos, utilizarlo para suplantar la identidad de otra persona es muy difícil. Sin embargo, hemos tenido casos, no solo en Costa Rica, sino a nivel de la región, donde las personas, para descargar los drivers, digamos, el programa para usar la firma digital, lo descargan de páginas inseguras.
Entonces, al descargar el driver, el aplicativo, para poder utilizar la firma digital de una página insegura, se exponen a que sus credenciales o su certificado sea interceptado. Entonces, en Costa Rica tuvimos una gran campaña también para lograr estandarizar el lugar desde donde las personas descargaban el aplicativo y el certificado para poder utilizar el aparato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, de recibir correos electrónicos diciéndole, mire, que el nuevo driver de la firma digital para que lo descargue en tal lugar, eso va a ser porque lo hemos visto en otros países, ¿verdad? Y por último, la firma digital puede también verse, digamos, desde un punto de vista de el uso, digamos, de la capacidad, o más bien, deberíamos de cuidar como usuarios, ¿verdad? El PIN, digamos, el PIN que se le pone al certificado, de no estarlo apuntando, aunque increíblemente sea, pero así es, ¿verdad? Ustedes van a ver que cuando uno pone la firma digital, le pide un PIN. Bueno, el PIN es para que usted se acuerde en su cabeza, digamos, en su mente, cuál es ese PIN. Pero si usted lo apunta o lo guarda en el correo electrónico o lo pasa a alguien, ya entonces pierde la capacidad de la firma digital de protegerlo y de asegurar el no repudio, que es lo más importante en estos sistemas, ¿no? Lo pegan en un post-it alrededor de la tarjeta. Exactamente, sí. Eso estoy segura que lo han visto también. Sí, qué peligroso, ¿verdad? Parece muy inocente, es para acordarme, pero estás dando demasiada información y dejándola muy visible. Otra herramienta de uso diario o semanal o muy frecuente son las aplicaciones bancarias, ¿verdad? Y otro blanco también de fraudes, otro blanco vulnerable. ¿Cómo protegernos ahí? ¿Qué tan vulnerables son, Marvin? ¿Qué tanto depende del banco y qué tanto depende del usuario, ¿verdad? Que no sean lugares fáciles de atacar. Claro, sí. Creo que Esteban da una palabra clave que es la seguridad del usuario, la clave, el PIN que tenemos como usuarios. ¿Qué pasa con todos estos medios digitales, con estas aplicaciones bancarias, inclusive con nuestros perfiles de redes sociales? Es que por lo general se componen de dos elementos. Un elemento público, que es nuestro nombre de usuario, nuestro correo electrónico, número de cédula, etcétera, al que cualquier persona podría tener acceso por ser información pública, y una contraseña que es nuestra clave de seguridad, que en teoría solo veríamos nosotros, o solo nosotros deberíamos conocer. ¿Qué sucede? Bueno, el uso muchas veces de contraseñas poco seguras, el usar palabras muy sencillas de adivinar, usar nombres de artistas famosos, nombres de equipos de fútbol, hace todavía más propenso a que este posible ataque se complete. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del usuario y dónde está la responsabilidad del banco? El banco nos va a dar todos los sistemas, o cualquier aplicación nos va a dar todos los sistemas para que esa información esté asegurada, pero, como lo hemos dicho, si yo hago un mal uso de mis datos, de mis credenciales, no hay ningún sistema que detecte eso. ¿Okay? Entonces, creo que es mucho cultura, creo que es mucho conocimiento, educación en cuanto a tecnología, y poder observar un poco estas brechas, estos pequeños detalles que nos pueden implicar una muy mala experiencia. Incluso malicia indígena, digo yo, porque, de nuevo, haciendo la comparación entre el mundo físico y la realidad digital, nosotros no dejamos las llaves del carro o de la casa tiradas por ahí, ¿verdad? Siempre las andamos en la bolsa del pantalón, la andamos en la cartera. Es justamente el mismo principio, donde uno dice, no puedo dejar ni perder de vista mi cartera, aquí la tengo, ¿verdad?, vigilada, porque no sé qué va a suceder. Es exactamente el mismo principio, pero como son elementos tal vez muy abstractos, muy intangibles, que además tras de eso hemos tenido que aprender así como tropezadamente, ¿verdad? Porque ha sido demasiada información y entonces aprende a usar banca en línea y ahora métase al móvil y la aplicación no la cambian cada 6 meses y de repente nos meten una y ahora nos dicen no, descargue esta otra. O sea, es muy confuso, es demasiada información y eso es lo que a veces nos aturde y no logramos entender que simplemente son acciones nada sofisticadas y nada técnicas, es pura malicia indígena. Hay algo tal vez importante que la gente tiene que entender,
y es que la autenticación se basa en 3 cosas: en algo que sé, en algo que soy y en algo que tengo, ¿verdad? Entonces son 3 factores. ¿Cómo se come esto? Las personas, para garantizar que tienen una capacidad importante para proteger sus accesos, tienen que decir: yo tengo algo, ¿verdad? Algo, por ejemplo, una tarjeta, ¿verdad? Yo sé algo, es una clave, lo sé, lo tengo en mi cabeza. Y yo soy algo. Es decir, ese soy algo es, yo puedo, sin duda, digamos, alguien puede analizarme a mí, ver mi huella digital. Entonces, yo soy, digamos, un factor de autenticación soy, es la huella digital o el iris del ojo. Entonces, los 3 vectores de autenticación para cualquier sistema, si uno quiere verlo en robustez, si cumple los 3, es un sistema muy seguro, ¿verdad? Okay. Algo que me pide un usuario, una contraseña, ¿verdad? Una huella digital para ingresar, o digamos, el teléfono, ¿verdad? Si algunos dicen, es que la huella digital no, ni que fuera una película, ¿verdad? Que el ojo y esto, ¿verdad? En la puerta, no, el celular. O sea, ustedes tienen sus usuarios, sus contraseñas y tienen la huella en el celular, ¿ok? Y a partir de la huella, digamos, tienen una firma digital. Entonces, si ustedes tienen esos 3 factores y saben manipularlos y saben combinarlos, entonces su riesgo de que alguien les robe las cuentas va a ser muy poco, ¿verdad? Ese otro factor de algo que tengo puede ser un token, ¿verdad? Los tokens del banco, el que crea las llaves dinámicas, pueden tener una aplicación también que les genere tokens para ingresar a su correo electrónico. Entonces, hay que tener siempre importante esos 3 factores, ¿verdad? Algo que soy, algo que sé y algo que tengo. ¿Quería agregar algo usted, Daniel? No, iba a agregar a lo que comentaba Esteban muy bien, que ahora también se está hablando de otro mecanismo adicional, que es algo que yo hago, es decir, biometría del comportamiento, que permite que la aplicación bancaria reconozca el patrón de comportamiento de la persona y su navegación para hacer un perfil de la persona y saber, ok, Daniel, por ejemplo, siempre entra a la aplicación, o sea, nunca entra después de las 11 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Qué raro si alguien de pronto entra a la aplicación a las 3 de la mañana. Eso está raro. Entonces envía una alerta que le impide a la persona ingresar porque con base en el perfil de navegación y de utilización de la plataforma se sale de lo normal. Y eso es otra también medida de autenticación que se está hablando ahorita en el mercado y que puede ser interesante para los bancos que quieran fortalecer, digamos, la seguridad de sus plataformas. Vamos a leer algunos de los comentarios que están dejándonos en redes sociales, porque son más comentarios que preguntas y la gente está muy de acuerdo en lo que falta y lo necesario que es todo este tema de educación, ¿verdad? Parece que sí es el eslabón más débil definitivamente para protegernos y evitar estas situaciones. Dice Gustavo Arias: tengo dudas respecto a la enseñanza de la informática y el primer contacto tecnológico de nuestra población con la tecnología. ¿Podría desde el MEP existir algún replanteamiento de los programas de informática para escuelas y colegios para poder abarcar, por ejemplo, temas como no usar software pirata, comprar una licencia de antivirus, aprender a reconocer qué es phishing o colocar contraseñas en papelitos, lo que hablábamos ahora? Y bueno, eso es una pregunta para las autoridades del MEP, ¿verdad? Y yo creo que sí es conocimiento básico, ¿verdad? Que ya debería empezar a darse en la escuela. Hugo Zamora dice también: ¿cómo hacer para que los departamentos de TI de las instituciones públicas entiendan que una simple infografía por correo no es suficiente para concientizar sobre un tema, sino que hay que hacer educación más agresiva, ¿verdad? Así que creo que coinciden con lo que hemos estado conversando acá. Queremos pasar también a un próximo bloque, a un próximo tema que interesa mucho, y es todo el tema de pymes. Mucha gente emprendiendo, mucha gente montando sus propios negocios, mucha gente aprendiendo a hacer de todo, ¿verdad? Porque cuando estamos emprendiendo ya nos toca entonces hacernos cargo de todas las áreas de un negocio y cómo protegernos entonces cibernéticamente en ese papel de emprendedores que se ha vuelto tan común para tantas personas desde el 2020. Es un tema muy amplio, pero ¿qué herramientas puede empezar una pyme desde lo más chiquitito, ¿verdad? Porque todo es costoso también, y todo es costoso en recursos, en plata y en tiempo, cuando nos toca hacer de todo, ¿verdad? Daniel, ¿cuáles son esos primeros pasos que debería tener una pequeña empresa para evitar fraudes, estafas o ponerse en posiciones vulnerables? Claro, yo diría que lo básico y lo mínimo, y lo hemos hablado durante toda la charla y creo yo que coincidimos todos, es capacitación, ¿no? Que mis colaboradores sepan identificar un correo sospechoso, que mis colaboradores sepan identificar una página web que está suplantando a otra página web, que mis colaboradores sepan proteger
sus credenciales de ingreso a los sistemas informáticos de la empresa o de la compañía, ¿no? Que no compartan las claves, que actualicen cada cierto tiempo esa información, ojalá un doble o triple factor de autenticación en la pyme, que no son realmente tampoco de mucha inversión. Y por supuesto, creo que es trascendental tener un protocolo de gestión del riesgo y un protocolo de seguridad de la información que le permita a la empresa anticiparse a un evento, a un ataque, pero también garantizarse la continuidad del negocio en caso de que eventualmente se vea enfrentada a una amenaza de este tipo. Y la tercera que diría yo, para terminar, es mantener siempre una copia o un respaldo de la información. Es trascendental para no sufrir precisamente esa pérdida de la continuidad del negocio, que podría ser letal para una pyme que apenas está arrancando, no poder continuar su negocio porque tiene encriptados los datos, no los puede utilizar. Eso sería muy grave para una empresa que apenas está iniciando, y por eso creo que es trascendental también mantener esas copias de información constantes. Y hago una pregunta abierta al que quiera responder este tema. ¿Qué medidas de seguridad o garantías o seguros incluso para una pyme o marcos jurídicos existen si son víctimas de una situación de un ciberataque? Incluso a la hora de pedir financiamiento en un banco se contempla esto, existe legislación. ¿Qué pasa si a alguien ya le pasó? Si una pequeña empresa está empezando y se ve afectada por esto, ¿qué recursos tiene? Sí, bueno, tendríamos que entender que igual, como toda pyme, tal vez, y bien lo decía Daniel, hay un rezago importante en tema de conocimiento. Creo que hay un par de malas prácticas que podemos ir cambiando, ir erradicando, que es de que yo pueda contratar todo como un servicio, un portal de nube, un portal de un servicio, una aplicación que me brinde todo, y asumir que ya estoy protegido. ¿Okay? Esto en muchos casos puede funcionar, pero el proveedor se va a encargar de proteger hasta cierto punto, y después de ese punto me toca a mí como usuario. ¿Okay? Entonces, ¿qué pueden hacer las pymes? Bueno, creo que el tema de conocimiento, el tema de formación, el tema de esta malicia que decía Carolina, y con pequeños puntos, con pequeña inversión en áreas específicas, puede robustecer esa seguridad. ¿Okay? Mejorar el tema de manejo de credenciales, incorporar múltiples factores de autenticación, desconfiar, generar esta malicia indígena para comunicaciones que podemos considerar oficiales. Creo que para toda pyme será siempre un reto el tema de tecnología, máxime si no está involucrada o no está directamente relacionada al área en específico. Entonces, bueno, creo que hay especialistas, hay personas dispuestas a asesorar, a acompañar a estas pymes, y bueno, darles aquí una lista de buenas prácticas, estrategias que pueden adoptar prácticamente en cualquier punto. Sí, creo que un punto importante también es la conciencia de los activos que tienen en temas de información. Como ahora lo mencionaba Marvin, estamos acostumbrados a que el nombre, número de cédula, correos, son datos públicos. Entonces, cuando un cliente nos da esa información, nosotros lo metemos en un Excel o en cualquier documento, ¿verdad? Y no estamos conscientes de que esa información hay que cuidarla. Y ahorita tenemos el factor también crítico, que con esta aceleración de la digitalización por la pandemia, cada vez tenemos más y más pymes que utilizan mucho el e-commerce, que ya entonces no solo son esos 3 datos que tienen de sus clientes, sino que tienen números de tarjetas, claves, ¿verdad? Usuarios, datos, un montón de información, que eso es importante, tener una estrategia de cómo protegerlo, de que eso hay que pensarlo antes de pensar utilizar, por ejemplo, porque yo sé, y sobre todo cuando uno está empezando, lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Por ejemplo, las plataformas de CRM pueden ser costosas, ¿verdad? Entonces, obviamente uno siempre va por el modo freemium, ¿verdad? Y el perfil gratuito, pero entonces, de nuevo, ¿qué información estamos metiendo ahí? ¿Qué quiere decir? Que esa licencia gratuita que me están dando, ¿a dónde está quedando la información? Porque yo estoy perdiendo el control, ¿verdad? Y esas preguntas, de nuevo, no estamos acostumbradas a hacerlas. Entonces,
es parte de esa práctica consciente. Yo creo que, de nuevo, aquí el concepto base es educación, el compartir. Yo creo que es lo más valioso. En esta noche, hoy, estamos con visiones completamente diferentes, de diferentes disciplinas, y el estar compartiendo y entendiendo la visión técnica de un experto como Esteban, desde la parte legal, de Daniel, inclusive la parte ya profesional que vincula tanto al usuario que tiene Marvin, y lo que vamos sumando cada uno de nosotros, pues ya nos permite seguir analizando diferentes perspectivas, tal vez estas conversaciones que no estamos acostumbrados a tener. Hablamos de fútbol, hablamos de política, pero no hablamos de ciberseguridad, y eso lo tenemos que naturalizar. Sí, yo le diría a las pymes que, bueno, hay pymes de pymes, ¿verdad? Hay pymes que son bastante grandes, ¿verdad? Y no por ser pyme son pequeñitas. O sea, mucha gente dice, es que la pyme, porque tiene 4 servidores o tiene, ¿verdad?, 2 laptops ahí en la oficina. No, hay pymes bastante buenas, ¿verdad? Bastante grandes en infraestructura y otras cosas. Nosotros atendemos pymes que les han pasado cosas terribles. O sea, hemos atendido pymes que han quedado fuera de negocio durante 3 o 4 semanas, así como hemos tratado de llegar, lastimosamente, nos llaman ya muy tarde, cuando una pyme es alcanzada por un ransomware y pierden toda su información y quedan fuera de negocio. ¿Okay? No estamos hablando aquí de que estos consejos que les estamos dando son un nice to have, ¿verdad? O sea, no, como de, ojalá tener la capacidad para hacer tal cosa. No, es que si un negocio de este siglo se está planteando ingresar a comercios digitales, o sea, a una economía digital, porque aquí lo que tenemos que entender es que Costa Rica está apostándole a una estrategia de transformación digital y estamos yendo, digamos, hacia la realidad de un país digitalmente transformado, o sea, con economías digitales, ¿verdad?, de escala. Entonces, las personas que quieren crear un negocio en Costa Rica, dado el avance que estamos teniendo, los ingresos a los mercados internacionales que Costa Rica está teniendo, tienen que entender que es obligatorio tomar precauciones con los datos que manejan, ¿okay? Porque muchos de los discursos a veces tienden a dar una idea de que es opcional cuidar los datos de las personas, ¿verdad? Y aquí el problema es que tal vez no se ha logrado tener un planteamiento más fuerte, ¿verdad?, para que las personas entiendan que si usted pierde los datos de, por ejemplo, médicos, ustedes pierden los datos de sus pacientes y esos datos son utilizados para estafas, usted va a ser demandado por la ley de protección de datos y usted puede ir a la cárcel, ¿verdad? Pero eso no se sabe porque no se ha enfatizado, digamos, tanto, y por dicha ahora estamos con estas campañas y la gente tiene que entender que el resguardo de los datos es ahora obligatorio, no es opcional. Asimismo, si ustedes le entregan las llaves de la corona a un empleado deshonesto, es decir, ustedes tienen la clave de sus bases de datos o de su infraestructura y se la entregan a todo el mundo, y esa persona comete un fraude, es muy complicado que ustedes vayan a llevar a esa persona a la corte, ¿verdad? Es muy difícil porque a nivel de accesos, a menos que existan otras evidencias, ¿verdad?, ustedes entregaron esa información de manera voluntaria y los estafaron. Y eso es lo que está pasando también con las personas que caen en estafas telefónicas. ¿Qué es lo que les está diciendo el banco? De ahí, yo le di a usted mecanismos para que se protegiera y usted igual le dio la información al estafador. Claro, ahí hay un montón de tela que cortar, porque también tenemos que entender que muchas veces el principal enemigo de las pymes en Costa Rica es el mismo ecosistema. Y no le estamos dando a las pymes realmente capacidades, por ejemplo, sistemas de CRM, digamos, hechos en Costa Rica o disponibles para que los pymes tengan un acceso fácil a ellos. Siempre existe, digamos, algo en el medio, siempre existen trabas, los seguros, digamos, de ciberataque todavía no están disponibles realmente en el país y las pymes tienen que optar por seguros tradicionales que no cubren este tipo de escenarios. Por eso los dueños de las pymes se tienen que capacitar para entender el problema que es de tener información sensible de clientes, tarjetas de créditos en sus bases de datos, etcétera, y no protegerla, y también dar o tomar, digamos, una posición de ver esto como algo ligero y que el día de mañana
por no invertir en, por ejemplo, licencias de software oficiales, vayan a instalar licencias piratas y de un día para el otro se quedaron sin línea de producción, porque toda la información o las licencias que instalaron venían infectadas y quedaron fuera de negocio. Y es que esa es la consecuencia de no entender lo que estamos planteando aquí. Es para un negocio no hacer caso a esto significa una muerte inmediata en el mercado, o llegar a tener estos ataques donde los hackers los van a exponer de manera pública y su marca y su prestigio como empresa se van a ir por un caño, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que entender, que son las realidades de esta, es la realidad, digamos, de esto que conocemos ahora como un ecosistema hiperconectado. Costa Rica va hacia eso. Son los riesgos que están asociados a lo que estamos haciendo. A la transformación, sí. Esteban, sobre esta misma línea va una pregunta que nos hace Eric Cibaja en redes sociales, y él dice, es un poco sobre este tema, pero tal vez para que seamos súper puntuales y que él se pueda llevar esta información. ¿Qué recomendaciones darle a una empresa pequeña que no está en capacidad de implementar toda la infraestructura de seguridad? Me imagino a nivel de costos, ¿verdad? Yo no sé si podemos aquí dar tarifas, pero por lo menos un rango, ¿verdad? ¿Y dónde ir a buscar además eso? No sé si al colegio de informáticos, si a empresas privadas, ¿qué parte de mi presupuesto debería destinar a alguien, si yo no sé nada del tema, a tener a alguien, ¿verdad?, disponible todos los meses para poder hacerle preguntas y que me blinde bien ante estas situaciones, por ejemplo? No sé qué información tan práctica y útil podemos aportarle en este momento a Eric y muchas personas que se deben estar haciendo estas preguntas. Bueno, creo que tal vez uno podría pensar que la seguridad es muy costosa y es un pensamiento válido, pero tal vez no tenemos que verlo como un gasto, sino más bien como una inversión. El cómo poder proteger, como decía Esteban, la información que nos pertenece o que le pertenece a nuestros clientes. Sí, hay que hablar de una inversión, no tiene que ser necesariamente económica, con una serie de cambios, una serie de buenas prácticas a nivel del manejo de mi información, al manejo de mis contraseñas. Yo ya puedo ir subiendo mi nota, por decirlo de alguna manera, en cuanto a mi protección. Entonces, si yo educo, si yo capacito a mi personal, si yo utilizo contraseñas seguras, si no utilizo la misma contraseña en varias aplicaciones o en diversos sitios, y si mi contraseña es lo suficientemente robusta, yo ya estoy atacando un punto importante y estoy subiendo esa nota en seguridad. Entonces, son pequeñas prácticas, esto no requiere mayor inversión, es más un punto de buenas prácticas que podemos tener y con eso ir mejorando nuestro perfil. Sí, habrá tecnologías, habrá soluciones que nos pueden llevar a niveles más arriba, a niveles siguientes. Probablemente algunas requieran alguna inversión. Y bueno, creo que lo bueno es que tenemos disponible en el mercado opciones y podemos comparar, ver qué nos ofrecen, ver cuál es mi rol como usuario, cuál es el rol de la solución de seguridad y qué me ofrece. Entonces, creo que es más bien un estudio, un análisis que se puede hacer. Sí, yo pienso que hay que tener en cuenta de nuevo que no hay una receta única y que son diferentes niveles. Lo primero es diagnosticar, como lo mencionaba ahora Esteban. No es lo mismo manejar información tan delicada como un expediente médico que, no sé, que tal vez las notas de un curso, de una certificación, ¿verdad?, que de una academia. No es lo mismo. No es lo mismo tener tarjetas de crédito, ¿verdad?, que simplemente tener esos datos públicos porque es lo que usamos para mandarles publicidad por correo, ¿verdad?, por poner un ejemplo. Entonces, creo que lo primero es entender que dependiendo del nivel en el que estemos, del tipo de información que tenemos, es que vamos a empezar a tomar esas decisiones que dice Marvin, ¿verdad? Hay que invertir, por ejemplo, en plataformas en la nube, ¿verdad?, para proteger los datos. Eso, como dice Marvin, los costos por usuarios, ¿verdad?, son, no sé, entre 8, 20 dólares más o menos, ¿verdad?, para poder tener en los diferentes proveedores de plataformas de información en la nube que nos va funcionando, ¿verdad? Entonces eso, ahí pueden ir pues haciendo números y tomando la decisión si eso es en lo que hay que invertir, ¿verdad? O de nuevo, si manejo muchos datos en un CRM, o sea, tal vez a eso es a lo que le toque poner atención,
o asegurarme que la aplicación que estoy usando para los cargos automáticos es una aplicación de un banco o de una empresa, ¿verdad?, segura, ¿verdad?, porque ahora hay muchas opciones. Sí, yo creo que hay que entender algo, y es que todas las empresas de Costa Rica y el mundo en este momento son empresas de tecnología, todas, porque dependen de sus activos informáticos para prestar sea cual sea el servicio en el mercado o en el ámbito que sea, pero todas las empresas en este momento son empresas de tecnología y por ende tienen que destinar necesariamente alguna inversión en esa área. Ahora, como bien dice Carolina, yo creo que una buena práctica sería, por ejemplo, una clasificación de la sensibilidad de los datos que estamos almacenando y entonces dirigir medidas de seguridad diferenciadas según esa naturaleza de los datos, ¿no? A aquellos datos más sensibles y activos informáticos más sensibles, entonces le damos más seguridad, y a aquellos otros pues vamos poco a poco, como decía Marvin, ¿no?, aumentando el nivel de protección. Pero sí es importante que entendamos eso, todas son empresas de tecnología en este momento. Todos usamos de una u otra forma tecnología. Vamos a ir cerrando, llevamos ya casi una hora de conversación y vamos a darle un minuto de cierre a cada uno de nuestros invitados, pero antes de eso quería ver cuál de ustedes, el que esté más informado con las noticias, nos hace un resumen para don César Augusto, que está preguntando, y creo que es lo que mucha gente se pregunta: cuál es la situación actual del ataque que está llevándose a cabo acá en el país, ¿verdad? ¿Cuántas instituciones están afectadas? ¿Cuánto tiempo puede durar en resolverse? No sé si alguien puede resumir eso, una actualización noticiosa, así como en un minuto antes de hacer el cierre del conversatorio. Bueno. Creo que Esteban es el más indicado. Bueno. Adelante con las noticias, Esteban. Bueno, para don Augusto, lo que él tiene que entender es que el ataque, si es que se está refiriendo a lo del Ministerio de Hacienda, ese ataque se mitigó en la primera semana. O sea, no existía actividad posterior debido a la metodología que se utilizó para suprimir el ataque. Ahí quedó. O sea, la infección, digamos, se contuvo en la primera semana. Lo que están ahora es en el proceso de recuperación, ¿ok? Y no es solo el Ministerio de Hacienda, son tanto empresas o instituciones públicas como instituciones privadas que también fueron atacadas, ¿ok? Porque creo que durante la conferencia del señor presidente, él mencionó únicamente instituciones públicas, pero ese no es el caso, ¿verdad? O sea, fueron afectadas instituciones privadas también, empresas privadas. Entonces, el proceso de recuperación promedio de un ataque de este estilo es de 3 semanas, ¿ok? Promedio. Recuperación, estamos hablando del proceso que lleva volver al negocio, o sea, la continuidad del negocio. Funcional a un nivel básico, es decir, los sistemas principales que mueven el negocio están funcionales, ¿ok? Esto tomando en cuenta que las instituciones más golpeadas eran las que no tenían contingencias, ¿okay? No tenían otros mecanismos para recuperarse de forma rápida. Entonces, 3 semanas. Pero de ahí a la recuperación total, especialmente una infraestructura tan amplia como la del Ministerio de Hacienda, de prácticamente o más de 800 servidores y prácticamente 3.000 y resto, digamos, máquinas de empleados, de colaboradores, tienen que entender que esto es un proceso que va a llevar meses, ¿ok? No es algo que se va a resolver hoy, no es algo que se va a resolver mañana, eso se sabía desde el puro principio. Y lo que sí tiene que saber don Augusto es que si hay algo bueno que sacarle de todo esto, es que la gran mayoría de esos sistemas van a venir nuevos, ¿verdad? Y entonces no solamente se aprovechó para recuperar información, digamos, de las bases de datos, sino que se va a reformar, porque ya era una situación insostenible, que esto lo único que hizo fue a dar la última patada a la puerta, ¿verdad? Y que ahora básicamente obligó no solo a esta institución, sino a otras a una modernización obligatoria. Entonces, básicamente, don Augusto y todas las personas lo que ahora pueden entender es que los sistemas de misión crítica más importantes son los que están en este momento en la cola o en la cadena de reactivación, que es una cadena de reactivación que tiene que ser muy segura, tiene que llevar pasos y una metodología muy estricta por el tipo de institución que es, y que los demás sistemas se van a ir recuperando poco a poco con el paso de los meses. Todo depende también de la capacidad de coordinación
que ahora este decreto de emergencia tenga y cuánta apoyo este decreto va a realmente darle a las instituciones. Porque uno de los problemas principales que se tuvo en su momento fue que ninguna institución tenía presupuesto para ir y contratar especialistas. No tenía presupuesto, nada, para ir a comprar nueva infraestructura a ningún lado, ¿verdad? Y hablemos del Ministerio de Hacienda, que tiene plata. Ahora hablemos de otras instituciones que no tienen un 5, ¿verdad? Entonces, les golpea todo esto, y aparte de que antes no tenían ni la manera de comprar en muchas oportunidades papel higiénico para tener en los baños y jabón de manos, los golpean de esta forma y no tienen recursos para poderse reconstruir. Y ahora el decreto de emergencia, en mi opinión, lo que tiene que hacer, fuera de ser una competencia entre instituciones para ver cuál es la que sabe más de cyber, debería ser ya poner un plan de emergencia y un plan con etapas fijas y objetivos al corto plazo para darle esos recursos de emergencia que las instituciones requieren para reconstruir su infraestructura, ¿verdad? Así es como está el asunto. Pues muchas gracias, Esteban, porque sin duda ese ha sido uno de los temas, o el tema, ¿verdad?, que nos tiene acá también, ¿verdad?, que estamos siguiéndole el paso de todo lo que va pasando en las últimas semanas. Vamos cerrando entonces este conversatorio, un minuto, y vamos en este orden de sus principales conclusiones, del mensaje que quisieran que la gente se lleve de esta conversación. Daniel. Gracias. Quizás serían 3 puntos. El primero, liderazgo político y por ende capacidad de decisión y de inversión en ese tema tan importante. 2, educación y apropiación digital, que eso pasa también porque las personas entiendan lo importante que son los datos en este momento. Son activos muy valiosos, son activos que se pelean en los mercados negros, en la dark web, y que pueden ser utilizados para causar mucho daño a las personas. Y tercero, tenemos que modernizar nuestra legislación. Tenemos una regulación pensada para un mundo análogo que no está listo para los retos y desafíos que tiene el país, y también por ende debemos pensar, por ejemplo, en una nueva ley de protección de datos y una nueva ley también de ciberseguridad que proteja especialmente las infraestructuras críticas, como por ejemplo las que prestan servicios públicos, que son esenciales y son un tema incluso de seguridad nacional. Eso es lo que dejaría yo. Muchas gracias, Daniel. Carolina. Gracias, Pilar. Bueno, primero aprovechar para agradecerles a ustedes el espacio, a todo este proyecto que hemos desarrollado de forma articulada. Yo creo que el mensaje de esta campaña, La ciberseguridad te incluye a vos, es muy claro y es así de simple. Somos nosotros los que vamos a generar esos cambios en materia de política pública, de marcos jurídicos, de infraestructura crítica, de capacidades, inclusive de crianza, y eso se los digo como mamá. Como mamá tenemos que aprender también a criar en estos temas, porque no es algo que simplemente lo van a dar los centros educativos, es responsabilidad de todos. Como emprendedora también hay que aprender, hay que apoyarnos de los que más saben, y parte del espíritu de esta campaña y de la organización que hoy represento, el CyberSec Cluster, está justamente alineado a esa colaboración, a colaborar para que entre todos encontremos las mejores soluciones, podamos diseñar las mejores experiencias y superar en ese aspecto a esa ingeniería social que están utilizando estos vivillos, digamos, que utilizan la tecnología para el mal en vez de utilizarla para el bien. Muchas gracias, Carolina. Marvin. Sí, bueno, sumado a los puntos de Carolina y de Daniel, creo que la palabra clave es educación, es desconfianza, es entender que estamos viviendo embedidos en una tecnología, estamos todos los días consumiendo información, estamos viendo aplicativos, estamos prácticamente en contacto 24/7 con información, y debemos resguardar la integridad de nuestra información con buenas prácticas. ¿Okay? Entonces, creo que mucho es esta desconfianza, mucho es dudar de cualquier tipo de comunicación, de cualquier información que recibamos solicitándonos cualquier dato que podemos considerar sensible o privado, y con esto, bueno, reducir, ser menos propensos a sufrir una mala experiencia. Gracias, y terminamos con Esteban. Sí, bueno, yo creo que en general todos coincidimos en el tema de la alfabetización digital. O sea, eso es la piedra angular de todo esto, porque sin gente capacitada no vamos a ningún lado.
Entonces, hay que reconocer el esfuerzo, digamos, de las instituciones educativas de este país que han ido tratando de meter el tema de ciberseguridad. Ya tenemos universidades con posgrados, tenemos cursos libres, tenemos un montón de cosas que antes no habían. Por lo tanto, uno podría pensar que el cambio real vendrá de la mano de una generación diferente, ¿verdad? Que tenemos que potenciar. O sea, esa generación que ahorita nos está viendo probablemente y que es la que está recibiendo sus cursos en edades tempranas, es la que va a hacer el verdadero cambio, pero hay que darle las herramientas. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la alfabetización es importante, la democratización también de la información de seguridad es importante también, porque no podemos hacer nada si solo un grupo pequeño conoce estos conceptos, ¿verdad? Y si no llega realmente o no habilitamos mecanismos, por ejemplo, para las pymes, para que tengan información constante de lo que está pasando en el ecosistema y a nivel regional. Las pymes tienen todo el derecho de poder consultar una página web, recibir un boletín, recibir, digamos, libros electrónicos con buenas prácticas de forma gratuita, de poder ir a una librería, ¿verdad? Yo le digo a la librería internacional, a la par de los de Harry Potter, pueden poner unos de ciberseguridad, no pasa nada, yo se los doy, es más. Y entonces todo viene por la parte educativa. Después, en el otro lado, tenemos que considerar que Costa Rica tiene que hacer ese salto. O sea, nosotros ya nos metimos en el tren de la economía digital. O sea, vamos con los países de la OCDE, ellos tienen años de estar lidiando con estas amenazas. Esto no es un tema de Costa Rica, que todo el mundo tiene que entenderlo. O sea, esto no es Costa Rica, es que Costa Rica está entrando en un nivel de desarrollo importante. ¿Okay? Tenemos una matriz tecnológica amplia, la más grande, digamos, de la región, la más importante, con la mayor penetración de Internet. Y estas son las cosas que pasan cuando nos metemos en las grandes ligas, ¿verdad? O sea, en la segunda división no vamos a recibir, digamos, si fuera un partido de fútbol, tal vez en segunda división no vamos a llegar a un estadio repleto de gente donde hay fuegos artificiales y donde la presión es tan alta para poder hacer un gol, ¿verdad? En primera división sí, estamos yendo hacia primera división, entonces veremos más servicios digitales que tenemos que proteger. El gobierno tiene que sí o sí comprometerse a desarrollar infraestructura de seguridad, porque no existe tal cosa como una nación digitalizada sin seguridad, porque si no nos va a pasar las de Estonia, y Estonia estuvo 2 semanas sin luz porque les atacaron las plantas de generación eléctrica, ¿verdad? Entonces ellos aprendieron de eso. Tenemos que aprender de esas lecciones en otros países. No tenemos que inventar el agua tibia en Costa Rica. No tenemos por qué ir a inventarnos protocolos nuevos hechos a la medida en Costa Rica. O sea, sí, podemos adaptar, pero ya existen. O sea, tomemos lo que ya existe. Y por último, considero que en el desarrollo, digamos, que nos viene próximamente, tenemos que también aperturar a instituciones a que puedan no solo, o sea, que tal vez no manipulen o no monopolicen ciertas tecnologías. Por ejemplo, la firma digital. La firma digital tiene que aperturarse a otras entidades. El INS puede emitir firma digital, el Ministerio de Hacienda puede emitir firma digital. No tiene que ser solo el Banco de Costa Rica, porque podemos abrir a otras instituciones esa capacidad para que penetre en más personas y no tener que esperar un mes para que nos emitan una firma digital parte del Banco Central. Podemos habilitar al sector privado para que dé firmas digitales y mecanismos de autenticación. Podemos habilitar también otros SIMPEs, no puede ser, o sea, no debería ser solo un SIMPE, ¿verdad? Que concentremos todo el riesgo en una sola plataforma. Podemos aperturar eso porque ya son prácticas más que comprobadas alrededor del mundo. Entonces podemos tener otras implementaciones que le ayuden a la gente, incluso con un nivel de seguridad mucho mayor al que puede ofrecernos el gobierno, porque el gobierno llegará hasta cierto punto. Ese no es el negocio del gobierno, ¿verdad? Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. Hay que tomarlas con mucha capacidad, con mucha visión y entendiendo una pregunta muy importante. Cuando nos pongamos frente a la decisión de qué es lo más importante proteger, si yo veo mis datos, si veo mis cosas, lo que sea que yo tenga, la pregunta es, ¿cuál es el impacto? ¿Qué pasaría si yo pierdo esos datos? ¿Verdad? Y a partir de ahí, entendiendo esta clasificación de información que podrán tener las pymes y todo, dirán, bueno, probablemente si yo pierdo las fotos de mi perrito, me va a doler, alguien las va a poner ahí, va a crear un perfil falso o algo así, ¿verdad?
pero ¿qué pasa si pierdo las claves de acceso a la cuenta bancaria de mi empresa? ¿Cuántas personas, no solo yo, toda mi familia, sino las familias de mis empleados, se van a ver afectadas por esa decisión? O porque yo decidí meter en mi red un software pirata en lugar de pagar la licencia oficial, pudiendo haberla pagado. Hay mucha gente que no la puede, pero hay opciones de software libre. Bueno, yo tomé esa decisión. La consecuencia de esa decisión puede ser desastrosa. Entonces, a partir de la pregunta, ¿qué pasaría si yo pierdo esta información o cae en las manos equivocadas? Es que tenemos que empezar a construir nuestra estrategia de seguridad. Y eso nos lleva a estas oportunidades en tiempos de cambio, ¿verdad? Y como decía don Belisario al inicio de este conversatorio, todo lo difícil o lo negativo trae posibilidades de aprendizaje y estamos aprendiendo todos para entrar a esas grandes ligas del comercio y los negocios en línea, que es hacia lo que va no solo Costa Rica, sino el planeta entero. Así que muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado, a toda la gente que nos siguió también en redes sociales, en las redes sociales del Colper y de las demás instituciones, como parte de este conversatorio con el cual arranca ya oficialmente la campaña La ciberseguridad te incluye a vos, una campaña realizada por el Colper, CyberSec Cluster, Cámara de Tecnologías de Información, Cámara de Comercio de Costa Rica, Cámara de Industrias de Costa Rica y Cámara Nacional de Radio. Un especial agradecimiento también al Colegio de Profesionales en Informática y en Computación. Muchísimas gracias a todos, esperamos que haya sido de provecho. Comparta esta transmisión, el link también con su familia, con amistades, con compañeros de trabajo, para que todos estemos bien informados y bien también listos para defendernos ante cualquier ataque, cualquier situación de estas que se da en este mundo digital. Muchas gracias y muy buenas noches.